En la mesa redonda, Venezuela mantiene activa y preparada su capacidad de defensa. Y la policía mexicana ha encontrado en la ciudad de Cuernavaca a otro periodista muerto en circunstancias extrañas. El gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana alcanzaron un acuerdo para poner fin a 45 días de huelga de trabajadores en el sector salud. Bueno, esos son adelantos de algunos de los materiales que ustedes podrán ver a lo largo de nuestro programa esta tarde. Antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, pues les propongo iniciar, como es habitual, con la sección La Noticia del Día. Una noticia que viene de seguimiento porque este fin de semana hubo importantes manifestaciones del Movimiento Internacional de los Indignados en Europa, Estados Unidos y también en Asia. En España han continuado las manifestaciones en el día de hoy, previo a la jornada de mañana en la que se estará conmemorando un año del inicio de las primeras protestas del movimiento del 15M o los indignados españoles. Protestas en Madrid y en otras ciudades de España hoy en esta jornada del 14 de mayo. La concentración comenzó como protesta por las detenciones del día anterior y acabó en asamblea. Eran las 10 de la noche, la hora tope que había puesto la delegación del gobierno. Poco antes de las 6 de la mañana la policía desalojó la plaza y detuvo a una persona, en principio, según la policía, sin relación con los indignados. Se ha hecho lo que se pretendía, que es compatibilizar por un lado el derecho de manifestación y reunión de un colectivo, del 15M y de todas las personas que han querido manifestarse, y por otro lado también se ha podido salvaguardar los derechos de los vecinos, los comerciantes de la zona, y en definitiva se ha podido preservar el cumplimiento de la ley, impidiendo una acampada que hubiera sido ilegal. La actuación policial ha sido totalmente injustificada, desproporcionada, y consideramos que lo que tenemos que hacer es dar una respuesta pacífica y seguir participando y seguir trabajando para conseguir los derechos que tanto nos ha costado conseguir y que nos están quitando. Esta mañana decenas de indignados se han concentrado frente a esta sede que Bankia tiene en el centro de Madrid, a pocos metros de la Puerta del Sol. Piden a los clientes de la entidad que retiren sus cuentas y reclaman la dación en pago para que devolver la casa baste para saldar la deuda con el banco. De los 18 detenidos el sábado, la mitad ya han pasado a disposición judicial. 6 tienen antecedentes policiales. Están acusados de un delito de atentado contra la autoridad y otro de desobediencia. La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez que les ponga una orden de alejamiento de Sol mientras dure la instrucción de la causa. Bueno, así las manifestaciones en España. Mañana se espera una jornada de bastante movimiento en ese país y también en otras capitales de la zona europea. En Europa, donde también es noticia la situación de Grecia, donde aún a estas horas pues no se ha logrado crear un acuerdo para un gobierno de consenso nacional. El presidente griego pues estaba en consultas durante esta jornada para intentar que se creara ese gobierno de unidad nacional, si no habría que convocar a nuevas elecciones con apenas unas semanas podemos decir, de receso electoral, porque hace apenas 15 días que se fue electo el nuevo parlamento en ese país, pero no se ha logrado tener un consenso para crear un gobierno de unidad nacional, a la vez que hoy el Premio Nobel de Economía y analista del diario The New York Times, Paul Krugman, estaba pues pronosticando la posibilidad de un inminente abandono de Grecia de la eurozona en junio, lo que consideró una tormenta para toda Europa con oscuros vaticinios. El economista estadounidense adelantó que la salida de Atenas de la moneda única pues será un preámbulo para que lo sigan en un corralito para España e Italia, y un irremediable final del euro si Alemania no puede asumir las pérdidas y corrige las ferias políticas de austeridad. Krugman publicó en su blog un artículo en el cual describe la situación que conllevará la actual crisis y la despedida del euro en el país helénico, entre ellas las retiradas masivas de dinero desde los bancos de España e Italia para llevarlo a Alemania. Una situación bastante incómoda la que estaba pronosticando Paul Krugman para Europa en medio de estas manifestaciones de indignación en todo el continente por las políticas de austeridad que se están aplicando y que han llevado a recortes notables en los sectores de la educación, la salud y otros servicios directos a la población, a la vez que se siguen dedicando grandes sumas de dinero, como ha pasado en los últimos días en España, para rescatar a los bancos. Grecia podría salir del euro
estas mismas semanas, o sea, está pronosticando a principios de junio por Krugman, y eso sería pues el inicio de una debacle para la zona euro. Veamos qué acontece y por supuesto nosotros estaremos dándole seguimiento a esa noticia aquí en la mesa redonda. Vámonos ahora al tema de nuestro programa de hoy, América Latina y las batallas cruciales que se están librando. El domingo 7 de octubre serán las elecciones presidenciales en Venezuela. Ese día será pues electo el presidente de la República, reelecto como se espera que sea el presidente Hugo Chávez, y sin duda será una jornada de mucha connotación para toda América Latina. La contienda se centra en dos candidatos: el presidente Hugo Chávez, que representa al gran polo patriótico que encabeza el Partido Socialista Unido de Venezuela, y por el otro lado el candidato de la oposición, el Enrique Capriles Radonqui, representante de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Previo a estas elecciones, que ya están prácticamente en plena campaña, por supuesto que han salido muchos elementos que llevan a la noticia o llevan al análisis de la conspiración que Estados Unidos y otras fuerzas de derecha en este continente pues están intentando vertebrar contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Por estos días salía la noticia vinculada a acontecimientos en Colombia que relacionaban al expresidente Álvaro Uribe con las fuerzas paramilitares de ese país. Pues estas revelaciones también llevaban al camino de que hace 8 años una fuerza paramilitar intentó asesinar al presidente Hugo Chávez. Esos paramilitares detenidos pues señalaban vínculos directos con el expresidente Álvaro Uribe. Mientras tanto, Venezuela sigue preparando a sus efectivos y al pueblo para la defensa del país. Imágenes con las que comenzamos el análisis del tema Venezuela en la mesa redonda. Es la vía hacia la finca Dactari, ubicada en El Hatillo, uno de los 5 municipios del área metropolitana de Caracas. Hace 8 años fueron detenidos 160 paramilitares colombianos. Son huellas que no se pueden borrar. Esa era la casa principal de Robert Alonso, esta de aquí. Robert Alonso, cubano-venezolano, hermano de la actriz de Hollywood María Conchita Alonso, ligado a los grupos contrarrevolucionarios de Miami, era el dueño de la finca. Planificó junto a militares venezolanos activos y retirados el ingreso de los paramilitares. Aquí abajo. Debajo de la maleza quedó enterrado un episodio que Alessandro, exfiscal militar que llevó la investigación junto a otros 14 fiscales, le hace recordar el hecho que hubiera marcado la historia del país. Lo que aquí se vivió era para que Venezuela estuviera en una situación de violencia. Estas personas que se formaron aquí, durante el tiempo que estuvieron aquí, la formación fue una formación militar. La mayoría eran reservistas del ejército colombiano, algunos desmovilizados de las autodefensas. El terror fue sembrado inclusive cuando uno trató de desertar y fue asesinado. Nosotros tenemos la cara en alto y yo no le puedo dejar de ver los ojos a los ex fiscales, a los ex defensores y a cualquiera que se me acerque para yo decirle que lo que sucedió aquí fue verdad. Quedan los vestigios del lugar donde fueron uniformados con traje militar del ejército venezolano. La idea era que los paramilitares atacaran unidades militares de Venezuela y simularan enfrentamientos entre tropas. Ellos eran parte de una rebelión. Ellos tenían unas funciones muy determinadas y específicas. Ir al Palacio Miraflores y agredir o tratar de matar al presidente de la República. Documentos de inteligencia revelan que el DAS, oficina que dirigía directamente al presidente Álvaro Uribe, tenía conocimiento de lo que en Venezuela estaba en marcha. Sin duda alguna, el presidente Uribe estaba en conocimiento de esto. El director del DAS, Jorge Noguera, para el momento está preso por paramilitar y por narcotraficante. Y sus conexiones comprobadas eran con el bloque norte de Santander, con Salvatore Mancuso. Salvatore Mancuso, en el juicio que se le sigue desde los Estados Unidos, confirmó la incursión paramilitar hacia Venezuela. A 8 años del hallazgo paramilitar, la finca Dactari,
Un lugar de muerte se está transformando en un espacio de vida. Se desarrolla un proyecto socioproductivo con las milicias venezolanas. Vamos a atacar al enemigo. ¡Fuego! ¡Fuego! Se da la orden. Arranca el combate simulado. Por aire y tierra, las tropas contrincantes van al ataque. Ha iniciado la fase de guerra convencional. 3.000 de los 5.000 cadetes que reciben adiestramiento individual y colectivo desde hace 2 semanas participan en esta operación con el apoyo de 2.000 oficiales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia y la Academia Técnica Militar. Ahorita estamos trabajando en los tanques, vamos a hacer unas maniobras para los cadetes de segundo año que se encontraban marchando. Cuando ahorita llegue, ellos se van a encontrar en la parte de la torre abajo y ellos van a ver las maniobras que nosotros vamos a hacer en el tanque. Estos ejercicios no solo elevan las capacidades en el arte militar, sino que contribuyen en el sentir patrio de cada uno de estos jóvenes para defender la soberanía venezolana, algo que no se expresaba años atrás. La Fuerza Armada ha sido cegada, no ha sido entrenada para trabajar conjuntamente con el pueblo, que es lo que se está viendo actualmente. Mas sin embargo, ahorita se busca una unión cívico-militar que va a hacer que la Fuerza Armada surja definitivamente y podamos llevar y consolidar el objetivo que es la independencia, la nueva independencia, la segunda independencia. La inclusión militar femenina también se exaltó. No, súper orgullosísima de que la mujer nos tomen en cuenta para esto y que así como un masculino, nosotros los femeninos también podamos dar todo de nosotros, podamos demostrar que tenemos la fuerza y tenemos el poder para estar aquí. La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela tiene el objetivo de unificar a los 4 componentes de la Fuerza Armada Nacional para ejecutar este tipo de prácticas, cooperar e integrar. Ese es el objetivo. Pero Venezuela también demuestra que pese al bloqueo de repuestos y herramientas provenientes de Estados Unidos para la artillería militar, hoy mantiene en perfecto funcionamiento su sistema de defensa. El ejemplo lo evidencia el manejo de estos aviones F-16. A pesar del bloqueo que se nos ha hecho, todavía los tenemos volando. Hemos hecho un gran esfuerzo técnico, un gran esfuerzo logístico por mantenerlos operativos y como ustedes han podido ver, están operativos, vuelan, disparan y hacen blanco. Las maniobras de este año incorporaron por primera vez a la Milicia Nacional Bolivariana. Llano adentro, las galeras del Pao, un territorio de más de 40.000 hectáreas y el centro de adiestramiento de combate más grande de Venezuela, sirvió de lugar para los entrenamientos. Bueno, Venezuela sin duda en un momento importante para su política y para el desarrollo social de ese país. Y eso se inscribe, por supuesto, en ese contexto electoral del próximo 7 de octubre. Como Nidia está encarando la fuerza bolivariana, la fuerza del Gran Polo Patriótico encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, esta contienda electoral y qué significado, por supuesto, tiene este regreso del presidente Chávez a su país a encabezar esa batalla electoral. Sí, Randy, buenas tardes, muchísimas gracias. Indiscutiblemente vamos a comenzar por el regreso de Chávez. Es decir, en el caso del presidente Chávez se está dando o se ha dado en los últimos 13 años que lleva al frente de los destinos de Venezuela una simbiosis afectiva, es decir, no solamente el electorado y el pueblo venezolano ve en él al estadista capaz de hacer realidad de manera material sus aspiraciones, sus sueños, las deudas sociales y de justicia que existían en el país por parte de los gobiernos de las repúblicas anteriores, aquellos gobiernos del punto fijo, sino que se ha producido realmente una relación muy estrecha, afectiva, de él como presidente. Esto hace que todo este proceso de los problemas de salud que vienen frente al presidente Chávez, lejos de producir lo que la oposición ha querido, es decir, un retraimiento por parte del electorado y por parte del pueblo ante un desenlace que pudiera ser infeliz para las elecciones y
el liderazgo de la revolución bolivariana. Lejos de eso, la gente está cada vez más pendiente de la salud del presidente y cada vez más está pulsando todos aquellos resquicios, ¿no?, que el presidente está dando batalla desde sus cuentas de Twitter, desde sus reuniones a pesar de sus tratamientos de salud. Es decir, la gente ha seguido paso a paso toda esta situación. Nuestro comandante jefe hace muy poco acaba de decir que en Venezuela se está librando una verdadera batalla de ideas. Una verdadera batalla de ideas porque no solamente este gran polo patriótico al que se sumará y se está sumando ya el polo patriótico juvenil, sector que incluso la oposición y las fuerzas externas del imperialismo trataron de privar de esa fuerza juvenil al apoyo, a la construcción de este proceso bolivariano. Ahí están ya para estas elecciones del 7 de octubre, conformados también para apoyar al gran polo patriótico, porque como tú dices, lo lidera el Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto otras fuerzas afines de izquierda y fuerzas bolivarianas de este proceso. Hubo una conferencia de prensa hace unos minutos, estaba desarrollándose en Nidia, donde Blanca Caut, que es una de las dirigentes, es una de las vicepresidentas de la Asamblea Nacional de Venezuela y a la vez una de las líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, estaba señalando que en las 2 últimas semanas ya se han alistado en el PSV 173.069 jóvenes que son parte importante de todo este esfuerzo que se está haciendo con los jóvenes en el partido, y también que otras 246.390 personas pues actualizaron su registro como militantes del PSV, lo que implica que hay un despliegue amplio de la campaña electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su maquinaria, el Comando Carabobo, ¿no?, de cara a estos comicios. Indiscutiblemente no es solamente una suma cuantitativa únicamente de estas personas que se van integrando a esta estructura del partido, sino que es una estructura que está dando una batalla desde todos los puntos de vista. Es decir, no está preparando a esos 17 y tantos millones de electores venezolanos para ir a las urnas, sino están preparando a un electorado en objetivos políticos e ideológicos, es decir, de que cuando se ejerce el voto, no se está ejerciendo el voto únicamente por sacar o no a un presidente, sino porque sencillamente se está defendiendo un proyecto social, un proyecto político, un proyecto ideológico. De aquí que ese comando de la batalla de Carabobo está desplegando talleres, conferencias, contacto hombre a hombre, es decir, vuelven aquellas unidades de 1 por 10, es decir, cada militante del PSU, cada militante del Gran Polo Patriótico ir al trabajo con 10 electores, es decir, se está cerrando y a la vez ampliando todo el trabajo político ideológico de lo que realmente se dirimirá en las urnas, que no es la permanencia o no, o únicamente del presidente Hugo Chávez, sino del fortalecimiento y de un proyecto que es el proyecto bolivariano, que no solamente tiene que ver con Venezuela, sino que hay que repetirlo hasta el cansancio, Randy. Es un proyecto que tiene que ver realmente con este proceso grande de la patria grande que quiso Bolívar y que quisieron todos los padres fundadores del latinoamericanismo en nuestro continente, y que la revolución bolivariana marca el paso, es decir, está punteando el paso. Y hay sin duda un elemento que me parece importante, Nidia, no sé cómo tú lo valoras, a destacar, el hecho de que el presidente Hugo Chávez, por sus razones de enfermedad que todos conocemos, no haya podido estar una parte de todo este tiempo encabezando directamente el accionar político, la campaña electoral. Por supuesto que lo ha hecho constantemente, pero no en directo. Ha obligado también al Partido Socialista Unido de Venezuela a una mayor organización, una mayor efectividad en todo ese trabajo, y de ahí toda esta dinámica que se ve de los dirigentes del PSV
en diferentes estados, en diferentes momentos en la propia televisión nacional, pues hablando y expresando al pueblo todas las opiniones del gran pueblo patriótico de cara a estas elecciones y de cara a ese proyecto mayor que son las líneas estratégicas del partido, ¿no? Por supuesto, Randy, porque precisamente de lo que se trata es de eso, de lo que se trata es de lo que no quiere el enemigo. El enemigo quiere personificar y en este momento apostar a que el gran líder de la revolución bolivariana no llegue al 7 de octubre, ya sea por un problema de enfermedad o sea por el magnicidio que no dejan de tener como un arma, como un as debajo de la manga, sino precisamente está haciendo que se redoblen los esfuerzos, y se redoblan los esfuerzos porque una cosa son las elecciones y otra cosa es, o la misma cosa, pero es la obra de la revolución, es decir, no se ha detenido ninguno de los planes de la revolución. Ahí está el plan vivienda, el plan habitacional tan importante, que ese es uno de los escenarios que avalan este proyecto de la revolución bolivariana. Está el plan habitacional de la vivienda, están los nuevos proyectos que tienen que ver con la construcción de miles de escuelas. Se hablaba de que en los próximos 5 años se van a ejecutar unas 1.200 obras escolares en Venezuela. Programas de salud muchísimo más avanzados, ya barrio adentro fue el embrión, pero de ahí hay muchísimos planes de salud. Está también, bueno, Marina en la mesa anterior se refería a la ley orgánica del trabajo, es decir, una legislación que ha puesto a Venezuela en la vanguardia de la legislación laboral de nuestro continente, incluso de muchos países avanzados, es decir, una legislación que aprobó el presidente Hugo Chávez a víspera del 1 de mayo y que le va a dar seguridad social a 3,7 millones de trabajadores no estatales que no recibían, no tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a jubilaciones, a pensiones, y que toda esta ley los tiene en cuenta. Es decir, que el debate de la ley ha sido otro de los momentos, podríamos decir, importantes de todo este batallar político en Venezuela. Toda la acción previa a la aprobación por el presidente Chávez el 30 de abril de esta ley, pues llevó mucho debate político, pero después el Partido Socialista Unido de Venezuela, las fuerzas de la Revolución Bolivariana han continuado en la labor de concientización, de explicación a las masas trabajadoras de qué cosa es la ley, cuánto le aporta y por qué responde a esas necesidades del proletariado venezolano. Porque de lo que se trata, Randy, es de que a través de esta ley, a través de todos estos planes sociales de los que hemos hablado, a través de esto se está construyendo desde abajo un poder popular participativo en el cual los ciudadanos no solamente reciben y perciben la obra de la revolución, sino que son parte de esa obra en tanto son demandas de ese mismo pueblo, de los diferentes sectores poblacionales, y que ven realizado esos sueños, ven realizadas esas necesidades. Venezuela era un país que en diciembre del año 98, cuando el presidente Hugo Chávez gana aquellas elecciones frente a aquellos gobiernos de aquella Cuarta República, bueno, era un país que tenía un 80% de pobres, un país que tenía una marginalidad tremenda, un país que tenía un atraso educacional infinito y una violencia que hay que repetirla, porque uno de los caballos de batalla de la oposición es de decir que hay inseguridad ciudadana en ese país en estos 13 años de la revolución. No toda aquella marginalidad, todo aquel empobrecimiento, lo que hacía era generar un estado de violencia social, una inseguridad social dentro del país, y que todo eso ha ido revirtiéndose poco a poco, porque fueron muchos años de atraso, y precisamente uno de los escenarios que demuestran que Hugo Chávez es el único candidato para ganar el 7 de octubre es precisamente toda esta obra y toda esta concientización. Es decir, no votan al hombre como el hombre porque se les parezca, porque no es un burgués, no, votan al hombre detrás del cual está un proyecto
político, ideológico y social, y es a lo que la gente va a ir a votar el 7 de octubre. Tú hablabas de un candidato, y a mí me parece importante también ese término, un candidato, porque uno de los elementos que se ha tratado de lucubrar, de crear, pues como una especie de campaña alrededor de eso, es que si el PSV tenía otro candidato o que si había divisiones dentro del partido o de las fuerzas chavistas, como le dicen ellos, por la propia enfermedad del presidente Chávez. ¿Cómo tú ves este contexto? ¿Cómo has visto las expresiones desde el punto de vista de unidad dentro de las fuerzas de la Revolución Bolivariana? Bueno, yo creo que precisamente es algo directamente proporcional, es decir, en la misma medida en que la oposición y los enemigos de la revolución, que sabemos dónde están, no solamente lo que tú hablaste de Uribe, está precisamente en La Mata, está en el norte. Entonces, precisamente en la misma medida en que ellos tratan de enfocar o focalizar a Chávez como la única cabeza de la revolución bolivariana, en esa misma medida se consolida la unidad de los cuadros de la revolución. El 1 de mayo vimos la gran fortaleza y la gran cohesión que se produjo, y que el hoy canciller Nicolás Maduro se dirigió a las masas, y cómo las masas también respondían al verbo y a la palabra de Nicolás Maduro, porque es la misma. Es decir, de lo que se trata de Nicolás tenía antecedentes de haber sido un dirigente sindical. Efectivamente. Y también lo hizo ese mismo día el vicepresidente Elías Agua, que fue dirigente de los jóvenes, también dirigente del partido. Sí, que se demuestra que no es solamente, es decir, se apuesta, claro, por supuesto, hay un liderazgo. Primero, el liderazgo histórico de Hugo Chávez, el liderazgo moral, el liderazgo carismático, el liderazgo que ahora se consolida más por el ejemplo de vida que está dando, de sacrificio en función de su pueblo. Pero es que junto con él se están construyendo y se están fortaleciendo y están apareciendo nuevos dirigentes, nuevos líderes que responden a este mismo proyecto, y que son en definitiva los hombres que conducen desde los diferentes sectores y de los diferentes estamentos de la revolución, están llevando adelante esta obra de justicia social, de soberanía, de independencia y de latinoamericanismo, que es hoy en síntesis lo que es la revolución bolivariana. A propósito de esas cosas que hablabas de desde dónde vienen los ataques contra el presidente Chávez, hoy en esta misma conferencia de prensa que todos los lunes da el Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, todos los lunes en la tarde hay una conferencia de prensa del PSV donde se esbozan pues las principales tareas de la campaña electoral de la última semana, cómo van las líneas estratégicas, el cumplimiento de las líneas estratégicas del partido y el apoyo, por supuesto, al trabajo del gobierno. Bueno, hoy en esa conferencia de prensa la propia Blanca Ecaut pues señalaba que el presidente Álvaro Uribe, según ella, es ahora el líder de la oposición venezolana. La portavoz del PSV señaló que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática buscó en Colombia a un personaje de pasado vergonzoso. La MUD se trasladó a Colombia ante su incapacidad de conseguir aceptación a nivel nacional. Fueron a Colombia a tocar el pasado de violencia, el paramilitarismo, señaló Blanca Ecaut en una rueda de prensa en la que aludió al reciente viaje a Colombia que hizo el candidato opositor a la presidencia Enrique Capriles Radonqui para reunirse, según él, con la colonia venezolana en el país vecino. Dijo Blanca Ecaut que es lamentable para Venezuela tener una oposición mediocre, absolutamente desarraigada de la realidad nacional, que tiene que pedirle a un señor con pasado vergonzoso, le hace Uribe, que la venga a dirigir, afirmó Blanca Ecaut. ¿Cómo ves este viaje, Darina, de Enrique Capriles Radonqui a Colombia, este inicio de una llamada gira internacional que él ha pues anunciado? ¿Y cómo ves los propios analistas, las encuestadoras, los analistas fuera del contexto venezolano, pues ese intento de la oposición
de intentar remontar la amplia ventaja que el presidente Chávez les lleva en este minuto. Dice el dicho, te ve con quien andas y te diré quién eres. Y obviamente efectivamente ya se estaba hablando por muchos medios de prensa de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe estaría incluso dirigiendo la campaña electoral, los pasos electorales, preelectorales de Capriles Radonsky. Incluso ya ha estado Uribe irrespetuosamente fomentando una campaña sobre la posibilidad, dice él, de fraude en los comicios, e incluso ha dicho que sin conocer a Capriles ha hablado de él como una promesa. Dijo un hombre que pues podría, dice, dotar a Venezuela de la democracia que le hace falta y lo que llamó derrotar a la dictadura. Dijo Uribe que Capriles Radonsky, que a quien dice que no conoce, es una extraordinaria opción de valores democráticos. Mira, detrás de esto, yo creo que obviamente la oposición, Randy, la Mesa de la Unidad se está enfocando ahora hacia el exterior, tomando en cuenta la imposibilidad de Capriles de estrechar la amplia diferencia de entre 20 y 30 puntos porcentuales que todas las encuestadoras siguen dando a favor del presidente Hugo Chávez, y que alejan cada día más la posibilidad de un triunfo electoral de Capriles Radonsky. Claro que yo pienso, y muchos analistas también así lo estiman, que no se puede descartar que habría en tal caso pues otras dos opciones, es decir, si Capriles no logra remontar la diferencia, o la posibilidad que ya barajan, se dice, algunos sectores de la oposición, de buscar otro candidato, que se habla, podría ser un hombre como Enrique Salas Romer, de Primero Justicia, un señor con una imagen que nada que ver con la imagen de Capriles, que es un golpista disfrazado de demócrata con buena apariencia física, con ciertas facilidades, obviamente únicamente por su físico, porque realmente es un hombre que ha estado eludiendo el debate de ideas, el intercambio durante la campaña electoral. Y Salas Romer, que fue, recordemos, el candidato a quien el presidente Hugo Chávez venció en las elecciones presidenciales de 1998, precisamente, que llevaron al líder bolivariano a la presidencia, que sacó 30 y tantos por ciento de puntos porcentuales apenas. Un hombre bastante avinagrado, bastante agriado y bastante dolido, porque se ha sentido siempre rechazado o un poco, digamos que desconocido dentro de los sectores de la oposición. Reitero, esto lo que evidencia entonces, Marina, es que hay una división evidente entonces en la llamada Mesa de la Unidad, porque si se está barajando por detrás un candidato, podríamos decir, que aparezca a última hora, evidentemente no hay confianza de varios sectores dentro de esa Mesa de la Unidad en Capriles Radonsky. Sabemos que la Mesa de la Unidad fue una cosa impuesta y que no les quedó de otra, porque recordemos también lo difícil que fue llegar a aquellas primarias de la oposición para que en definitiva se impusiera después la elección de este hombre, Capriles Radonsky, que supuestamente era la persona que podía competir con el presidente Hugo Chávez. Desde luego que tiene que haber división en un espectro tan amplio, tan fragmentado, con tanta falta de un liderazgo, porque no hay un partido realmente que lidere a esa oposición. Y después voy a decir algunos sondeos que dan cuenta de lo mal que andan estos partidos por sí solos dentro del electorado, de manera que no es de extrañar que algunos de esos sectores estén preocupados con el hecho de que Capriles no levante y de que estén pensando en la posibilidad, reitero, es una eventualidad, no quiere decir que sea, pero sí en la eventualidad de otro hombre que pudiera ser este señor Salas Romer, que era del partido Primera Justicia. Y la otra opción que les queda es la desestabilización, es el alegar fraude para no reconocer los comicios, formar estado de violencia y hasta pedir la intervención extranjera. Yo quiero llamar la atención sobre una cosa. Bueno, primero algo que hemos dicho aquí, todavía la llamada Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, no se ha comprometido a reconocer
los resultados electorales. Incluso un miembro de la Comisión Electoral del PSUV había propuesto hace unos días que fuera un requisito que los aspirantes presidenciales se comprometieran por declaración jurada a reconocer los resultados finales de los comicios. Esto por una parte, y por la otra el hecho de que en estos días, como parte de este quehacer que ha estado copiando, mimetizando no solamente el discurso del oficialismo, del gobierno, sino además el modo de hacer de los bolivarianos, la formación del Comando Venezuela por parte de la oposición, supuestamente para llegar más a las bases, una imitación burda del Comando Carabobo, es decir, hasta en el quehacer están copiando a las fuerzas chavistas, la conformación por parte de este comando de unos llamados equipos de defensa del voto. Estos equipos de defensa del voto, promovidos por la oposición, ¿qué quieren decir sino sugerir que puede haber fraude y sino garantizar la presencia ilegal? Además, porque supongo que eso no está recogido en las normas del Consejo Electoral, la presencia de representantes de estos partidos de oposición en las mesas electorales, en los colegios electorales el día de la votación. Eso es ya un anuncio de desestabilización. Y por otra parte, en esta gira internacional se dice que también Capriles está buscando la presencia de otros observadores internacionales, que sería realmente un acto, primero, creo que tampoco recogido por el Consejo Electoral, porque los veedores internacionales ya están definidos y lo han estado siempre, y por otra parte un acto de Capriles Radonsky realmente de facilitar una vez más la injerencia extranjera en los asuntos internos. No es la primera vez que la oposición venezolana va llorando muchas veces al exterior en la búsqueda de sanciones para el gobierno venezolano, promoviendo mentiras, promoviendo falacias, y ahora parece ser que en esta gira con la cual Capriles está expresando su imposibilidad de remontar con su discurso hacia adentro del país, pues está buscando estos observadores internacionales, según se ha dicho, pero además garantizando al menos el voto de algunos de los 800.000 venezolanos que se estiman que hoy viven fuera del país. La situación sin duda es para que la oposición se preocupe. Ayer, por ejemplo, la consultora GIS21 decía que hoy el estado de la intención de voto está 57-21 a favor, por ejemplo, por supuesto, del presidente Chávez, quien habría crecido un 3%. Consultoras venezolanas de opinión pública, conocida por sus siglas VOC, 60,5-25 a favor del presidente Chávez. Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAT, 58-30. Según el ex vicepresidente... Se está ampliando la ventaja. La oposición decrece, en tanto el presidente Chávez aumenta su intención de voto. Pero aún es más interesante lo que ayer reflejaba en su espacio dominical, ayer domingo sí, en Televen, el ex vicepresidente y periodista José Vicente Rangel, cuando decía que según esta misma encuestadora, la UOP, el 75% de los ciudadanos hoy están calificando la gestión del presidente Chávez desde muy buena, hasta regular, pero la aprueban el 75%. Y fíjate que un análisis de IVAT, de este Instituto Venezolano de Análisis de Datos, ha dicho que el voto duro del chavismo, es decir, llamamos voto duro al voto seguro, a las fuerzas convencidas, no a los llamados indecisos que podrían inclinarse de un lugar a otro, que el voto duro del chavismo hoy está en un 47%, en tanto el de la oposición es apenas del 20%, y que en tanto el PSUV, no digamos ya el Polo Patriótico, que sabemos que reúne a varios partidos políticos y a cientos de movimientos sociales y populares de Venezuela, que solamente el PSUV hoy cuenta con un 45% de aceptación entre los venezolanos, en tanto los 4 partidos de la oposición que tienen más arraigo son Primero Justicia con un 8%,
los muy venidos a menos adecos, el Partido Acción Democrática del extinto Carlos Andrés Pérez con un 4%, COPEI 2% y un Nuevo Tiempo 2%. Sin duda hay un desgaste de la oposición frente a las fuerzas bolivarianas y por eso, te reitero, no es de extrañar que ellos estén buscando distintas variantes, no se puede descartar. Hasta una lista fuera de la contienda, como puede ser la agencia británica Reuters, el pasado viernes o jueves, no recuerdo bien, leía un cable que catalogaba como una remontada casi imposible la que tendría que enfrentar la llamada oposición venezolana. No, así es que mira, lo que hemos dicho otras veces, realmente no hay nada que ofrecer por parte de la oposición. Que se puede ofrecer? ¿Qué más se le puede ofrecer a un pueblo que ha desconocido en estos 13 años de revolución bolivariana todo lo que le había sido negado? Ahora, como no hay discurso, pues ha habido como reitero, una repetición, un mimetismo en las promesas. Ahora se viran de cara al exterior y entonces veo la búsqueda de una estrategia de cara a lo que sería la política exterior de Capriles, y aquí ya voy a terminar. Está diciendo, por ejemplo, que no va a romper con ningún país, está diciendo que va a regresar a Venezuela, a la comunidad andina de donde salió, porque los tratados de libre comercio firmados por Colombia y por Perú hacían realmente inviable este esquema integracionista que funcionara. Pero está hablando, y mucho cuidado, está diciendo, y ahí está siendo sincero, que Capriles, que si gana no va a lo que ellos llaman regalar el petróleo, es decir, que va a romper con todos los esquemas integracionistas que ha fomentado Venezuela como Petrocaribe, que se sustentan en la solidaridad, en el intercambio, en la compensación, el ALBA, que va a acabar, que va a volarlo todo, de manera que obviamente son estas pues algunas promesas, apenas algunas cosas que puede esbozar ante un discurso vacío que ha rehuido el enfrentamiento directo con el presidente Chávez, porque no hay nada que plantear. Y por eso, reitero, no es descartable ni el escenario de la desestabilización, y estos equipos de veedores son preocupantes, estos equipos que ellos quieren poner de la oposición en las mesas electorales, y mucho más los supuestos veedores extranjeros, así como también pues les traería a ellos de verdad mucho disgusto si realmente ganan los sectores dentro de la derecha que quieren traer a Salas Romer y dejar a un lado, que resucitar un muerto para tapar el entierro de otro, ¿no? Sí, pero un muerto que por favor. Gracias, Marina, por tu comentario. De nada.